Bienvenidos a esta clase en la que vamos a ver mecanismos por medio de los cuales el sistema renal controla la osmolaridad y la volemia de los líquidos corporales. Y en un segundo bloque, al final de esta clase, vamos a ver de qué manera se concentra o se diluye la orina que es excretada. Como se mencionó en teóricos anteriores, una de las funciones principales del sistema renal es la de mantener el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales dentro de valores, dentro de un rango de valores fisiológicos. Para que esto suceda es necesario que se cumpla un requisito fundamental, que es el que implica que la entrada de solvente y solutos al cuerpo sea igual a la salida de estos. La cantidad de solvente y solutos que ingresa es igual a la cantidad de solvente y soluto que sale, de manera entonces que el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales se mantenga dentro de ese valor, de ese rango fisiológico de valores. Eh, el agua es el único solvente de importancia en el balance hídrico. Ahora, si pensamos en los solutos, son muchos los solutos que contribuyen a la osmolaridad de los líquidos corporales. Sin embargo, podemos en función de que el sodio y sus aniones acompañantes representan el principal soluto extracelular, la regulación entonces del volumen y la osmolaridad de este líquido, del líquido extracelular, estará determinada exclusivamente entonces por la regulación de los niveles de este ion, del sodio. Ahora, dado que las membranas celulares son permeables al agua, es correcto afirmar entonces que el volumen y la osmolaridad también del líquido intracelular estará influenciado por los equilibrios de agua y sodio del líquido extracelular que rodea esas células. Entonces, vamos a empezar a describir las entradas y salidas de agua y de sodio del cuerpo para luego pasar a describir algunos de los mecanismos que regulan esas entradas y salidas. En términos generales, el agua se puede añadir a partir de ingresa al organismo a través de tres fuentes principales. Una es el agua contenida en los alimentos, que va a variar, la cantidad de agua que ingrese va a variar en función de la dieta. Otra es el agua generada por la oxidación de esos alimentos. Y finalmente tenemos el agua consumida como líquido, cuya cantidad puede variar, pero que promedia aproximadamente los 2 litros por día. De estas tres fuentes, la más importante es la representada por el agua consumida como líquido, mientras que las otras dos no representan fuentes de entrada significativas. Ahora, en lo que refiere a la salida de agua, esta se pierde por cuatro rutas diferentes. Una de ellas se define como las pérdidas insensibles, que está representada por el agua que uno pierde en forma de vapor de agua con la respiración, o como evaporación a través de la piel, y representa aproximadamente unos 1000 mililitros por día. La segunda ruta de pérdida del agua es a través del sudor, que es agua que se excreta, que se pierde a través de las glándulas sudoríparas, y si bien es variable, obviamente, dependiendo del contexto y de la actividad física del individuo, en condiciones de reposo, no representa más de 200 mililitros al día. La tercera fuente es el agua fecal, que en condiciones normales suele ser de aproximadamente 200 mililitros al día, y finalmente el agua se pierde a través de la orina, cuyo volumen puede variar en función de las necesidades fisiológicas, como vamos a ver más adelante, y de estas cuatro vías de pérdida del agua, la más importante está representada entonces por el agua que se pierde a través de la orina. Bien, entonces como vimos, como ya dijimos, la entrada y salida de agua entonces va a estar regulada por cambios en el volumen de líquido que entra y en el volumen de líquido que entra como líquido ingerido y en el volumen de líquido que se elimina en forma de orina principalmente. La ingesta de agua está modulada por la sed, mientras que la eliminación de agua en general está regulada por la hormona. Vamos a ver este mecanismo más adelante, pero está mediada la eliminación de agua en la orina eh, a través de la regulación de una hormona que es la hormona antidiurética, secretada a nivel del hipotálamo, que va a tener efectos a nivel de los túbulos renales y que va a definir qué tan diluida o concentrada va a ser en parte de su acción, es definir qué tan concentrado, qué tan diluida va a ser la orina, es decir, la cantidad de agua que va a contener la orina que se va a eliminar. Tanto la sed como la producción o la liberación de hormona antidiurética están controladas
como ya dijimos, por centros en el hipotálamo que son estimulados por dos situaciones distintas. Una es un aumento en la osmolaridad de los líquidos corporales y otra es una disminución del volumen plasmático. Los aumentos en la osmolaridad plasmática, que modulan la liberación tanto de ADH como la sensación de sed, son sensados por osmorreceptores que están ubicados a nivel del hipotálamo. El aumento de la osmolaridad plasmática lo que hace es incrementar la actividad de canales que están presentes en la membrana de estos osmorreceptores, lo que da lugar a que estos osmorreceptores se despolaricen y de este modo se produzca un aumento en la frecuencia de los potenciales de acción que son generados por estos osmorreceptores ubicados en el hipotálamo. Lógicamente que la hipo, o sea, una caída de la osmolaridad que rodea, de los líquidos que rodean a estos receptores, son sensados de manera tal que lo que se produce es una disminución en la frecuencia de disparos de potenciales de acción de estos osmorreceptores. Estos osmorreceptores, que en definitiva son neuronas sensibles a cambios en la osmolaridad, se proyectan hacia neuronas denominadas neuronas magnocelulares, situadas en el hipotálamo anterior, en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Estas neuronas magnocelulares de los núcleos paraventriculares y supraópticos son las que sintetizan la hormona antidiurética, la empaquetan en gránulos y la transportan a través de sus axones hasta las terminales nerviosas ubicadas en el lóbulo posterior de la hipófisis. Al ser estimuladas, entonces, por las neuronas osmosensibles, estas neuronas liberan esa ADH almacenada en la neurohipófisis y, como vamos a ver, esa hormona antidiurética o ADH tiene efectos a nivel renal de manera de reducir la excreción de agua, que es lo que uno espera que ocurra cuando aumenta la osmolaridad de los líquidos corporales. Que el cuerpo deje de perder agua a fin de diluir esos líquidos y recuperar los valores de osmolaridades normales. También ese aumento de la osmolaridad estimula un segundo grupo de osmorreceptores que son los responsables de desencadenar la sensación de sed. Lo que ocurre en este caso es que el aumento de la osmolaridad tiene como consecuencia que la célula, que está rodeada ahora de un líquido con una osmolaridad mayor a la propia, esos osmorreceptores están rodeados de un líquido con una osmolaridad mayor a la fisiológica, comienzan a perder líquido, a atrofiarse, porque lógicamente el agua se va a mover desde un lugar donde los solutos están menos concentrados hacia donde están más concentrados, es decir, de donde la osmolaridad es menor hacia donde la osmolaridad es mayor. Y en respuesta a esa deformación de la célula, se estimulan centros responsables de generar apetito por el agua, lo que conducirá entonces a un aumento en la ingesta de agua libre. Entonces, el resultado final de la respuesta a ese aumento de la osmolaridad es un aumento en el volumen de agua corporal total a fin de contrarrestar ese aumento de la osmolaridad. Estos centros que responden a cambio de la osmolaridad son los más sensibles. De hecho, es suficiente un cambio de un 1% en la osmolaridad plasmática para activar estos mecanismos. En cambio, cambios en el volumen plasmático, una disminución del volumen plasmático, como consecuencia de la pérdida de líquidos corporales, son detectados por receptores, no por osmorreceptores, sino por detectores de presión, por varoreceptores. Estos pueden clasificarse como receptores de baja presión, que están localizados en las aurículas, y receptores de alta presión, ubicados en el seno carotídeo y en el callado aórtico. Son 3 los mecanismos por los cuales la caída del volumen plasmático desencadena una respuesta. El primero de los mecanismos implica que la disminución del volumen plasmático es sensado por receptores de baja presión ubicados en las aurículas, en la aurícula izquierda específicamente, y como consecuencia de esto se produce una disminución en la frecuencia de descarga de las aferencias vagales, que envían sus señales a neuronas situadas en el tronco encefálico,
provocando la activación de las neuronas magnocelulares del hipotálamo que liberarán ADH. Entonces, de una manera muy simple, podemos decir que una caída en el volumen de líquidos corporales estimula la liberación de ADH desde las neuronas magnocelulares del hipotálamo. Ese es el primer mecanismo. Lógicamente que esta ADH, lo que va a la antidiurética, lo que va a favorecer entonces es que el cuerpo no pierda agua a través de la orina. Como dijimos, el estímulo es una caída en el volumen de los líquidos corporales. En esas condiciones, entonces, el cuerpo va a tratar de conservar líquido. ¿De qué manera? Liberando ADH. El segundo mecanismo está dado por un eje de renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a escribir más adelante. Lo que ocurre en estas condiciones es que cuando cae el volumen circulante, las células granulares del aparato juxtaglomerular, que fueron descritas en un teórico anterior, serán estimuladas para que liberen renina. Vamos a ver que esa renina tiene efectos sobre lo que es la reabsorción de sodio, no de agua. Pero ¿qué pasa? La renina, a través de una serie de intermediarios, da lugar a la producción de aldosterona. Esa aldosterona favorece a nivel de los túbulos renales la reabsorción de sodio. Y con ese sodio entonces es que se reabsorbe el agua, de manera entonces que se conservan líquidos a fin de contrarrestar esa situación inicial en la que teníamos un bajo volumen circulante. Y por último, el descenso en el volumen plasmático, el tercer mecanismo, implica que un descenso en el volumen plasmático da lugar a una caída obviamente de la presión arterial, y esto es sensado por varios receptores de alta presión en los senos carotídeos que también van a enviar sus señales hacia las neuronas magnocelulares del hipotálamo, de manera que estimulan, frente a una caída del volumen plasmático, estimulan la liberación de ADH por parte de las neuronas magnocelulares del hipotálamo. Entonces, el resultado es que frente a una caída del volumen plasmático se produce una liberación de ADH, como consecuencia de la cual el riñón, los efectos del ADH son a nivel renal, a nivel de los túbulos colectores del riñón, que como vamos a ver más adelante. Esos túbulos colectores sacan agua de la orina de manera que recuperan agua de la orina que se está produciendo y contrarrestan entonces, como decíamos, esa situación inicial en la que el volumen plasmático había caído. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hasta aquí vimos lo que ocurre con el agua. ¿Qué ocurre con el sodio? La entrada de sodio está regulada casi exclusivamente por la dieta, de manera entonces que la salida de sodio deberá adaptarse a esa entrada. La vía más importante, como ya se mencionó, es a través de la excreción de sodio en la orina. Podemos identificar varios mecanismos en la excreción de sodio que vamos a describir en la siguiente figura. Vamos a ver, para poner en un contexto fisiológico qué es lo que sucede con cambios en la ingesta de sodio, vamos a ver qué es lo que ocurre puntualmente frente a un aumento en la ingesta de este ion. Dado que el sodio, como ya dijimos, es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, un aumento en la ingesta de este ion da como resultado un aumento en la osmolaridad plasmática, lo que, como ya vimos, desencadena la activación de mecanismos de la sed y la liberación de ADH. O sea que un aumento en la ingesta de sodio da un aumento en la sensación de sed, en la liberación de ADH, y por tanto se reduce la pérdida de agua del cuerpo. Dicho de otra manera, aumentará el volumen plasmático, porque estoy recuperando líquido como consecuencia de ese aumento de la ingesta de sodio. Aumenta el volumen plasmático y a nivel renal entonces va a llegar más plasma para ser filtrado, o sea que va a haber un aumento en el flujo plasmático renal y como consecuencia de eso va a haber un aumento en la tasa de filtración glomerular. En estas condiciones, los factores que regularán entonces la salida de sodio frente a un aumento en su ingesta van a ser 4.
En primer lugar, el aumento del volumen plasmático va a ser sensado por varoreceptores que envían señales al bulbo del tronco encefálico. Desde allí se proyectan vías simpáticas que desde el bulbo del tronco encefálico se proyectan vías simpáticas que inervan directamente al riñón. Las entradas generadas por los varoreceptores reducen la actividad simpática sobre el riñón. Las entradas generadas por ese aumento del volumen plasmático reducen la actividad simpática sobre el riñón. Entonces, ¿de qué manera esta disminución de la actividad simpática reduce la reabsorción de sodio? La noradrenalina liberada por las terminales simpáticas estimula canales presentes en el túbulo proximal que reabsorben sodio desde la luz tubular. Entonces, frente a una disminución del tono simpático, lo que se reduce es la reabsorción de sodio, aumentando su excreción. Por otra parte, las células del aparato yuxtaglomerular que liberan renina también están inervadas por vías simpáticas, entonces una disminución del tono simpático causará una disminución en la liberación de renina. Y los efectos de esa disminución, entonces, es lo que vamos a ver a continuación, van a dar como consecuencia una disminución en los niveles de aldosterona y por tanto de la reabsorción de sodio. Entonces, ese es el segundo mecanismo que se produce, como ya se mencionó, como consecuencia del aumento de la ingesta de sodio y por tanto del volumen plasmático. En esas condiciones se inhibe la secreción de renina del aparato yuxtaglomerular. Esto entonces también inhibe la producción de angiostensina-aldosterona, que se producen a partir de la renina. Entonces, dado que, por un lado, la angiostensina cuando está presente, regula al alza la reabsorción de sodio, por promover el desarrollo de canales que sacan sodio desde la luz tubular a la sangre. Entonces es lógico que si la liberación de renina se inhibe frente al aumento en la ingesta de sodio, también se inhibirá la reabsorción de este por efecto de la angiostensina. Dicho de otra manera, se favorece la excreción de sodio. Por su parte, entonces, la aldosterona también regula al alza la expresión de canales que reabsorben sodio de los túbulos renales, por lo tanto, una disminución en los niveles de esta hormona da lugar a un aumento en la excreción de sodio. Recuerden que el estímulo inicial siempre es el aumento en la ingesta de sodio. Y finalmente encontramos la acción del péptido natriurético auricular, que tal como indica su nombre, natriurético, este péptido lo que promueve es la eliminación de sodio en orina, promueve la natriuresis, y cuando nos referimos al péptido natriurético auricular, eso se debe a que es liberado por células musculares de la aurícula. Entonces, recordando entonces, inicialmente estamos en condiciones de aumento en la ingesta de sodio y por tanto aumento en el volumen plasmático. Esto da lugar a un estiramiento más allá de su estado normal de las células musculares cardíacas y como consecuencia de esto, este estímulo es el que produce la liberación del péptido natriurético auricular, que al llegar al riñón el efecto más relevante es el de inhibir la secreción de renina, como ya dijimos, entonces va a inhibir la producción de angiostensina y aldosterona con los efectos ya descritos. Entonces, junto con esto, el péptido natriurético tiene efectos, además de inhibir la secreción de renina y aldosterona, tiene efectos de vasodilatadores, aumentando la cantidad de plasma que llega al riñón y que se filtra entonces a nivel glomerular. Si aumenta la filtración, aumenta la cantidad de sodio filtrado, porque el sodio filtra libremente, y en conjunto todos estos efectos aumentan la excreción de sodio. Bien, entonces vamos a ver ahora, como dijimos, la principal vía de salida del agua y los solutos es la orina. Entonces vamos a ver de qué manera el sistema renal es capaz de modular esa salida de soluto y sodio concentrando y diluyendo la orina. Vamos a hacer una descripción de los mecanismos que determinan qué tan concentrada y qué tan diluida va a estar esa orina, que como ya dijimos están mediados por la hormona antidiurética. Para entender de qué manera entonces la ADH principalmente controla la salida de agua y de sodio en la orina, de solutos en la orina, es necesario primero tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que si bien la osmolalidad de los líquidos de todos los compartimentos corporales
en condiciones fisiológicas ronda un valor de los 290 a 300 milimol por kilo de agua. Es en el riñón donde se produce una excepción a esta regla, de manera que se produce un gradiente córtico-medular, según el cual la osmolaridad de los líquidos corporales que rodean las porciones tubulares de la nefrona aumentan desde la corteza hasta la médula, pudiendo alcanzar valores que parten lógicamente de una osmolaridad normal de 300 hasta alcanzar valores de 1200 milimol por kilo de agua. Valores entonces que se alcanzan en los líquidos a nivel de la corteza y médula que rodea a la porción tubular. Eso va a tener ciertas consecuencias en cuanto a eso, sumado al hecho de la presencia o no de ADH, va a tener consecuencias en cuanto a qué tan concentrado o diluida va a estar la orina. Simplemente a modo de repaso, recordemos que en una nefrona de asa larga, la reabsorción de agua ocurre en la rama descendente, de manera que el líquido ingresa desde la porción del túbulo proximal, ingresa con el líquido que viaja por adentro de los túbulos renales, tiene una osmolaridad idéntica a la plasmática, es decir, que partimos de una osmolaridad de 300, como consecuencia de la alta, esto a modo de repaso, por eso lo voy a decir rápido, como consecuencia de la alta permeabilidad al agua de la rama descendente del asa de Henle, se pierde líquido, más no soluto, porque esta porción es impermeable a esos solutos, entonces se pierde el líquido, lo que ocurre es que esos solutos se van concentrando dentro del túbulo y alcanzan finalmente, en la horquilla del asa de Henle, una osmolaridad de 1200 miliosmol por kilo de agua. En la rama ascendente del asa de Henle, esta rama es impermeable al agua, pero permeable a solutos. De hecho, hay un transporte pasivo de cloruro de sodio. De manera tal entonces que se empieza a perder soluto y no líquido, y el líquido dentro de los túbulos empieza a diluirse. Lo mismo ocurre en la rama gruesa del asa de Henle, donde hay un transporte activo de cloruro de sodio. Esto ocurre independientemente de si hay ADH o no, si la orina va a ser diluida o no. La consecuencia final es entonces de todo este recorrido del líquido tubular, de este ultrafiltrado que se generó, es que el líquido alcanza la porción del túbulo colector con una osmolaridad aproximada de 120 miliosmol por kilo de agua, de los cuales aproximadamente 50 miliosmol son de urea, y 70 miliosmol son de solutos diferentes a la urea, entre los cuales tenemos el sodio, los iones cloruros, calcio, magnesio, etc. Entonces, es a partir de esta osmolaridad que vamos a ver qué es lo que ocurre en presencia de ADH, que es esta primera parte, y luego en ausencia. En presencia de ADH, a nivel de, vamos a dividir, perdón, el túbulo colector, vamos a hablar de lo que ocurre a nivel del túbulo colector cortical, el túbulo colector de la médula externa y el túbulo colector papilar o de la médula interna. A nivel del túbulo colector cortical, se reabsorbe más del 70% de agua que entra al conducto colector. Dada la alta permeabilidad del agua de este conducto colector, combinada con la baja o nula permeabilidad a la urea, lo que sucede entonces es que se está perdiendo líquido y la urea dentro del túbulo se empieza a concentrar de manera que su concentración pasó de 50 milimol por kilo de agua a 175 milimol por kilo de agua de urea. Y lo mismo ocurre si bien hay un transporte activo de cloruro de sodio, el volumen de agua que se pierde es mucho mayor respecto a esa cantidad de soluto, por ende hay un aumento en la concentración también de los solutos diferentes a la urea, entre lo que están principalmente el cloruro y sus aniones acompañantes, como son el sodio. Bien, ¿qué ocurre en el conducto colector medular? Siempre recordemos en presencia de ADH. Nuevamente se reabsorben por transporte activo iones de sodio y cloruro, y también hay una reabsorción de agua. Nuevamente este conducto es impermeable a la urea, entonces lo que sucede otra vez es que hay un aumento en la concentración de la urea en el líquido tubular, un aumento en la concentración de los solutos diferentes a la urea,
dado que se está perdiendo líquido y algo de soluto. Fíjense que el aumento de los líquidos diferentes de los solutos diferentes a la urea, el aumento no es tan pronunciado, va de 125 a 200, diferente a la urea que pasa de 175 a 400. ¿Sí? La urea permanece dentro del túbulo. Ahora bien, lo que ocurre con las modalidades del líquido tubular en el extremo del conducto colector medular, entonces, perdón, la osmolaridad alcanza un valor aproximado de 600 miliosmol por kilo de agua. El líquido que circula entre el túbulo colector alcanza un valor de 600 miliosmol por kilo de agua, de los cuales 400 están representados por la urea y 200 por los solutos diferentes a la urea. Ya en el conducto colector medular interno o papilar es donde empieza a hacer efecto la ADH. En esta porción, la ADH incrementa la permeabilidad tanto al agua como a la urea. Vamos a ver que ese aumento en la permeabilidad de la urea tiene efectos en generar ese gradiente, que se genera entre la corteza y la médula, lo vamos a ver a continuación. Pero en definitiva entonces hay un aumento en la permeabilidad de la urea y también un aumento en la permeabilidad al agua. La ADH hace efecto sobre esta porción del túbulo colector y aumenta la densidad de canales de acuaporina que se insertan en las células de la pared del túbulo colector, de manera que el agua entonces ve facilitada la salida desde el túbulo colector hacia el líquido intersticial. Como consecuencia de esa salida de agua, entonces, se produce una concentración de solutos diferente a la urea, que fíjense que aumenta casi 3 veces, de 200 a 600, y un aumento también, si bien hay reabsorción de urea, es decir, salida de urea desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, la salida de agua supera esa reabsorción, por ende la urea también comienza a concentrarse, y como consecuencia de todos estos mecanismos del efecto del ADH sobre el túbulo colector, lo que sucede entonces es que el líquido dentro de la luz alcanza una osmolalidad, o sea, el líquido pierde mucha agua en todo el túbulo colector por efecto del ADH y alcanza entonces una osmolalidad de 1200 miliosmol por litro. De hecho, la pérdida de agua es tan grande que aproximadamente el 99% se recupera y se excreta solo el 99,5% se reabsorbe de agua. Entonces, si pensamos que la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros de plasma por minuto, si se recupera el 99,5%, estamos diciendo entonces que el volumen final de orina producida a una osmolalidad de 1200 milosmol de solutos por kilo de agua, el volumen de orina representa un total de aproximadamente 0,9 litros de orina por día, siempre en presencia de ADH. Nótese entonces que la osmolalidad final de la orina producida en condiciones de ADH máxima va a estar determinada entonces en 600 miliosmol por kilo de agua, están determinados por la urea, y otros 600 por el sodio y cloruros y todo lo que representa solutos diferentes a la urea. Bien, ya en ausencia de ADH, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nuevamente, hasta el punto en el que el líquido tubular alcanza el túbulo colector, no cambia nada, pero ya a nivel del túbulo colector, entonces en ausencia de ADH, la reabsorción de agua se ve impedida, hay reabsorción activa de soluto, pues el túbulo colector tiene en su membrana, las células del túbulo colector tienen en su membrana mecanismos para reabsorber activamente iones de sodio y cloruro, como consecuencia de lo cual entonces los solutos diferentes a la urea, entre los que están en sodio y el cloro, comienzan a diluirse cada vez más porque empieza a perderse soluto sin pérdida de líquido. En ausencia de ADH, la permeabilidad a la urea está prácticamente impedida, por lo tanto la concentración de urea no se modifica a lo largo de todo el líquido, a lo largo de todo el recorrido del túbulo colector.
Y lo que ocurre entonces a niveles en ausencia de ADH es que la orina final va a tener una osmolalidad, dado que está muy diluida porque el agua permaneció dentro del túbulo, va a tener una osmolalidad muy reducida, el volumen de orina que se va a producir es muy superior al que se va a producir en condiciones de ADH máximo, incluso puede alcanzar volúmenes tales como 26 litros de orina por día, con una osmolalidad de 60 miliosmol por kilo de agua. La diferencia radica principalmente entonces en que la ADH, como ya dijimos, que se secreta, por ejemplo, cuando aumenta la osmolalidad de los líquidos corporales y que tiende a eliminar agua de la luz tubular y recuperarla hacia el cuerpo, entonces en ausencia de ADH, al estar impedida esa reabsorción, el agua permanece y la orina queda muy diluida. Por eso el cambio en la osmolalidad de la orina y por eso el cambio en la cantidad de orina producida. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esa hormona antidiurética a nivel del túbulo colector? Bien, en este esquema tenemos representados las células que constituyen la pared del túbulo, el espacio tubular y el espacio o líquido intersticial que rodea a esos túbulos. Cuando la hormona antidiurética está presente, esta se une a receptores específicos, receptores B2, ubicados en la membrana vasolateral de las células del túbulo colector. La unión de la hormona antidiurética al receptor específico B2 desencadena una cascada de señalizaciones intracelulares que da por resultado, que genera por resultado, la inserción, la expresión y la inserción de canales de acuaporina 2 en la membrana apical de las células del túbulo colector, es decir, en la membrana que está directamente en contacto con el líquido tubular. Gracias a la inserción de esos canales de acuaporina 2, el agua puede ingresar por la membrana apical y va a abandonar la célula del túbulo colector a través de canales de acuaporina 3 y acuaporina 4 que ya estaban expresados en dicha membrana, pero que en ausencia de una vía de entrada para el agua no cumplían ninguna función, al menos en lo que respecta a la reabsorción de agua desde la luz tubular hacia el espacio intersticial. Es recién cuando se expresan los canales de acuaporina 2 en la membrana apical que el agua puede reabsorberse desde la luz tubular hacia el espacio intersticial. Bueno, vamos a ver de qué manera se genera ese gradiente osmótico medular. Ese gradiente en el que la osmolalidad del intersticio medular desde la corteza hasta la médula aumenta progresivamente. Y vamos a ver primero lo que ocurre en una nefrona de asa corta, donde la porción principal en la que esto ocurre, que es el asa de Henle, con una rama ascendente y descendente, que está constituida por una rama descendente delgada, que es permeable al agua y no a los solutos, y una rama ascendente gruesa, impermeable al agua y con mecanismos de transporte activo, que favorecen la reabsorción activa de cloruros de sodio. Las características más importantes para entender cómo se desarrolla ese gradiente son, en primer lugar, la disposición anatómica de los segmentos descendentes y ascendentes que se producen entre las ramas del asa de Henle, lo que da lugar a que los flujos de líquido dentro de esos túbulos se den en direcciones opuestas, es decir, haya un flujo contracorriente. Otra de las características que permiten que se genere este gradiente córtico medular de osmolaridad creciente es la permeabilidad que existe, la permeabilidad diferencial de agua que existe por parte de la rama descendente delgada de la asa de Henle, y un mecanismo que es fundamental para que se produzca este gradiente es que la rama ascendente gruesa presenta mecanismos de transporte activo de solutos de cloruro de sodio. Esos mecanismos van a ser claves en el establecimiento de este gradiente. Ahora vamos a ver de qué manera. Para ver eso vamos a imaginar lo que ocurre en un tiempo cero inicialmente, antes de que comience, antes de que exista este gradiente. En un tiempo cero,
el líquido que alcanza la rama descendente del asa de Henle lo hace con una osmolaridad idéntica a la que traía cuando entró por el túbulo contorneado proximal, es decir, una osmolaridad de 300 miliosmol por kilo de agua, y el intersticio, lógicamente, antes de que se establezca ese gradiente, tiene una osmolaridad idéntica. Ahora, imaginemos que el flujo se detiene momentáneamente en este segmento de la nefrona, en el asa de Henle, razón por la cual, es decir, con el flujo tubular detenido, como ya dijimos, la rama ascendente gruesa presenta mecanismos de transporte activo que van a mover soluto en contra de su gradiente de concentración desde la luz tubular hacia el intersticio, motivo por el cual entonces la concentración del líquido dentro del túbulo desciende, mientras que la concentración de solutos en el intersticio aumenta. Nuevamente, recordemos que la rama descendente delgada tiene mecanismos de reabsorción de agua, mecanismos pasivos. Entonces, lo que va a ocurrir es que como consecuencia de ese aumento en la osmolaridad del líquido intersticial, el agua que se encontraba en la rama descendente delgada va a abandonar la luz tubular hacia el intersticio a fin de contrarrestar ese aumento de la osmolaridad intersticial. Por lo tanto, el líquido dentro del túbulo aumentará su osmolaridad. Arbitrariamente vamos a elegir entonces un gradiente osmótico entre la rama ascendente gruesa y el líquido peritubular en cada plano horizontal de la nefrona de aproximadamente 100 miliosmol por kilo de agua, como consecuencia de la cual entonces se produce la reabsorción de agua desde la rama descendente delgada. Entonces comencemos a ver ya que, nuevamente y fundamentalmente por la reabsorción activa de sodio, hay un aumento en la osmolaridad del líquido intersticial que da lugar a una reabsorción pasiva de agua y un aumento en la concentración del líquido tubular. Bien, entonces, una vez que el flujo se renueva, o sea, que inicia otra vez el flujo, ese primer contenido que teníamos presente en la rama descendente del asa de Henle se va a mover y va a ser reemplazado nuevamente por líquido que se encontraba a una osmolaridad de 300 miliosmol por kilo, porque ingresó por el túbulo contorneado proximal con la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo. Otra vez, los mecanismos de transporte activo de la rama ascendente gruesa van a dar lugar a que el soluto desde la rama ascendente gruesa se mueva en contra de su gradiente de concentración hacia el intersticio, motivo por el cual nuevamente ahora va a aumentar la reabsorción de agua desde la rama descendente delgada hacia el intersticio. Otra vez tenemos un gradiente horizontal aproximadamente de 100 miliosmol por kilo de agua. Fíjense que lo que está ocurriendo es que a medida que este líquido fluye y se profundiza en la rama descendente del asa de Henle, así como esta porción pierde agua por el aumento de la osmolaridad dado por los mecanismos de transporte activo de la rama ascendente gruesa, lo mismo ocurre con ese líquido que teníamos al inicio, que ahora se movió a una porción más profunda de la rama descendente delgada, que se enfrenta a un intersticio de osmolaridad creciente, como vemos acá, como consecuencia del transporte activo nuevamente desde la rama descendente gruesa. Entonces fíjense ahora que la rama ascendente gruesa mediante mecanismo de transporte activo aumenta la osmolaridad del intersticio, aumenta la reabsorción de agua desde la rama descendente delgada y la osmolaridad del líquido tubular también aumenta. Entonces lo que vamos haciendo en definitiva es repetir, multiplicar ese mecanismo, es decir, nuevamente comienza a fluir líquido, ese líquido llega con una osmolaridad plasmática, arrastra hacia el fondo de la horquilla del asa de Henle el líquido con osmolaridades aumentadas como consecuencia de que se perdió agua por el transporte activo de los solutos que se encontraban en la rama ascendente gruesa, y ya empieza a haber un intercambio
¿sí? Fíjense que incluso en el caso anterior pasaba lo mismo. Ese líquido de osmolaridad creciente empieza a, por mecanismo de transporte activo, a aumentar cada vez más en la profundidad de la médula la osmolaridad del intersticio. Fíjense nuevamente que por mecanismo de transporte activos, todas las porciones de la rama ascendente gruesa pierden soluto, lo envían hacia el intersticio, o sea que la osmolaridad del intersticio aumenta cada vez más, como consecuencia de lo cual, otra vez, se producirá la liberación de agua, pero eso tiene como efecto en las porciones más profundas de la rama descendente delgada, como vemos aquí, el aumento de la osmolaridad de esos solutos, que nuevamente cuando se vuelva a generar flujo, pasarán a la rama ascendente gruesa, desde allí, mediante transporte activo, moverán soluto hacia el intersticio, de esa manera la osmolaridad del intersticio renal aumenta desde la corteza hasta la médula por un mecanismo que se conoce entonces como mecanismo de multiplicación por contracorriente. ¿Sí? Un dato que no es menor es que este mecanismo por contracorriente se da en aquellas porciones eh, donde existe justamente un flujo contracorriente, tal como vimos en la horquilla del asa de Henle entre la rama descendente y ascendente. Bueno, ese mismo flujo contracorriente existe entre la porción cortical de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y la última porción del túbulo proximal. También existe un mecanismo de contracorriente, perdón, también existe un flujo contracorriente en esa porción. Sin embargo, lo que sucede es que la irrigación sanguínea es tan alta en esa región que ese gradiente que se pueda generar por la contracorriente entre, insisto, la porción gruesa del asa de Henle y la porción terminal del túbulo proximal, se lava inmediatamente por la alta irrigación que presenta esta zona del riñón. O sea, que no existe gradiente cortical generado por el flujo contracorriente de la rama ascendente gruesa del asa de Henle y la última porción del túbulo proximal. Ahora bien, fíjense que estamos diciendo que para que se genere ese gradiente medular, ese gradiente osmótico medular, donde la osmolaridad aumenta desde la corteza hasta la médula, es necesario que existan mecanismos de transporte activo, principalmente, eso es lo fundamental de esto, que existan mecanismos de transporte activo que envíen soluto desde la luz tubular hacia el intersticio. Tal como se explicó en el ejemplo de el gradiente en las nefronas de asa corta. Ahora, ¿qué ocurre entonces con el gradiente medular allí donde no existen esos mecanismos todavía? Esto ocurre en las nefronas de asa larga, donde la rama descendente del asa de Henle nuevamente es permeable al agua, pero no a solutos, y la rama ascendente es permeable a solutos e impermeable al agua. Existen en ella no mecanismos de transporte activo, sino que el transporte de solutos se realiza de manera pasiva. Entonces, ¿cómo en ausencia de esos mecanismos de transporte activo se puede generar un gradiente medular, osmótico medular, en las nefronas de asa larga? Bien, y aquí es donde entra en juego la urea. Como ya vimos, la urea se va concentrando cada vez más a medida que viaja por el túbulo colector en presencia de ADH, como consecuencia de que el túbulo colector reabsorbe agua, pero es impermeable a la urea hasta que esa urea alcance el túbulo colector ubicado en la zona interna de la médula, donde la hormona antidiurética, la ADH, da lugar a un aumento en la permeabilidad de ese túbulo colector a la urea, lo que facilita entonces la salida de urea desde la luz tubular hacia el intersticio. Como consecuencia de esa salida, de esa reabsorción, si se quiere, de urea desde la luz tubular hacia el intersticio, se produce entonces un aumento en la concentración de solutos en este intersticio, gracias a lo cual aumenta la reabsorción de agua por la rama descendente del asa de Henle, a fin de contrarrestar ese cambio, ese aumento en la concentración de urea de ese intersticio.
si aumenta la salida de agua por la rama descendente delgada del asa de Henle, que es impermeable a los solutos, lo que ocurre con los solutos dentro del asa de Henle es que comienzan a concentrarse de manera tal entonces que alcanzan una concentración tal que favorece la salida pasiva entonces de cloruro de sodio desde la rama ascendente delgada hacia el intersticio. Entonces es gracias a la reabsorción de urea desde el túbulo colector ubicado en la zona interna de la médula, el túbulo colector papilar, que se produce la reabsorción pasiva de cloruro de sodio y se establece entonces ese gradiente osmótico medular también en las nefronas de asa larga, donde no solo existen mecanismos de transporte activos, sino también mecanismos de transporte pasivos para la reabsorción de solutos. Bien, ¿cuál es el mecanismo por el que se mantiene ese gradiente osmótico en el que la osmolaridad del intersticio renal aumenta desde la corteza hacia la médula profunda? El mecanismo por el cual se mantiene ese gradiente se denomina mecanismo de intercambio contracorriente y está facilitado por la disposición en horquilla de los vasa recta que se encuentran rodeando las porciones tubulares de la nefrona. Vamos a ver de qué manera esa disposición en horquilla favorece el mantenimiento de ese gradiente. Como ya sabemos, la sangre que ingresa por la vasa recta, que ingresa desde la corteza, alcanza la porción descendente de esta vasa recta y a medida que la sangre desciende por esa porción, por ese vaso, se enfrenta a un intersticio de osmolalidad creciente. Vamos a ver que obviamente la pared de estos vasos es permeable tanto a los solutos, tales como cloruro, sodio, urea, permeable también al agua. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que esta sangre de osmolalidad, de una osmolalidad normal, isosmótica, 300 millimol por kilo de agua, descienda por este vaso o viaje por esta porción descendente de la vasa recta, enfrentándose a un intersticio de osmolalidad creciente? Lo que ocurre es que, como consecuencia de que la sangre está más diluida respecto al intersticio, los solutos, como el cloruro de sodio y la urea, viajan desde el intersticio al interior del vaso descendente, mientras que el agua se mueve en dirección contraria. Esta entrada de urea hacia los vasos rectos ocurre mediante transportadores presentes en la membrana de los vasos, en el endotelio de los vasos. Y el resultado global es que la osmolalidad de la sangre, a medida que ésta desciende por el vasa recta, aumenta hasta alcanzar el vértice de la horquilla del vasa recta. Ahora, cuando la sangre gira y tiende a seguir el camino opuesto, es decir, a ascender por esa vasa recta, ahora lo que ocurre es que se enfrenta a un intersticio cuya osmolalidad desciende, ¿no?, desde la médula hacia la corteza, como consecuencia de lo cual ahora entonces los solutos y el agua se mueven en sentidos opuestos a lo que ocurría en la rama descendente. Es decir, solutos tales como el cloruro de sodio y la urea difunden desde la luz del vaso hacia el intersticio, y el agua se mueve en sentido opuesto. Vistos en conjunto, entonces, estos procesos de intercambio pasivo, recuerden que son mecanismos pasivos, solo provocarían entonces que la rama descendente de la vasa recta gane soluto y pierda agua, y que los ascendentes recuperen esa agua y nuevamente pierdan soluto. De esa manera, entonces, el agua que se pierde por la rama descendente de los vasa recta, como consecuencia de que se enfrenta a ese intersticio de osmolalidad creciente, no diluye ese gradiente, sino que es recuperada por la rama
ascendente de esa base recta. La bibliografía recomendada para el estudio de este tema es el Bessie Taylor, 12ª edición, y el Fisiología Médica de Boron, tercera edición.